Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Somos Fredonia Televisión, Informativo Presencia, Estrada Comunicaciones les presenta, como ya es costumbre, su tradicional noticiero. Aquí estamos con el magazine de cada semana. Bueno, estamos en la edición número 924, que corresponde a 28 años de estar con presencia. Esta emisión corresponde a enero 29, 30 o 31 de 2026. No olviden que estamos pendientes para reenviar este programa para que les llegue a sus hogares, a sus negocios, a los sitios de trabajo con todo el cariño de siempre. Bueno, agradecemos que en el registro de la semana anterior, hasta donde nos dio, porque a veces esta información se pierde del Face, íbamos en más de 700 visitas. Bueno, algo parecido le está ocurriendo también al programa La Historia y Contando Historias, que hacemos a través de la emisora Cerros Estéreo 107.4 en el FM, donde al día siguiente ya hemos pasado de las 1.730 visitas, algo extraordinario y que les tenemos que agradecer. Somos el noticiero alternativo que trabaja por el desarrollo y el progreso de nuestro distrito municipal. No olviden que somos suroestanos enamorados y en clara defensa de lo que nos está pasando hoy. Amamos poderosamente a nuestro país y anhelamos que muy pronto vamos a estar con el Campeonato Mundial de Fútbol y nuestra amarilla en Norteamérica ondeando. Qué bueno, como habitantes del mundo seguimos pensando en el medio ambiente. Bienvenidos pues a este que es el informativo de La Verdad y por la Verdad. Presencia es el noticiero ágil y dinámico que merece verse y comentarse. Amigo comerciante, amigo profesional, amigo de negocio, paute con nosotros y juntos le apuntaremos a los mejores resultados y a mejores dividendos en su empresa o en su negocio. Para el compromiso periodístico de la fecha estaremos gracias a la subdirección administrativa de David Salazar y Elsie Estrada. Igualmente vamos a estar con la réplica de este programa que se hace para tantos sitios en el mundo de Educación al Día de don Omar Arango Jiménez y los amigos de la ANEP, de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados de Colombia. En la parte técnica hoy va a estar, como siempre, Verónica Marcela Marulanda Fernández y la dirección general es de este amigo de ustedes, Antonio Estrada Saldarriaga, del CIPA y del Club de la Prensa de la Ciudad de Medellín, que ya nos está invitando para la celebración del Día del Periodista el próximo 9 de febrero en la Plazoleta de la Libertad en la ciudad de Medellín. Hoy en la historia traigo algo que me pone muy nostálgico. Bueno, hace 8 días hablábamos de los sacerdotes y este cuento que han estado a través de las luchas del pueblo. Doloroso, la muerte, la partida de ellos cuando estaban empeñados, como les ha ocurrido a muchos otros luchadores sociales y medioambientales en este país y en el mundo. Vengo con una nostalgia con sabor a ferrocarril. Los últimos días que rodó el ferrocarril de Antioquia, porque recordemos que pues el ferrocarril de Antioquia después fue vendido a la nación y ahí empezó de todas maneras a bajar el servicio y después nos dimos cuenta, eso lo dicen algunos expertos, que hicieron desaparecer el ferrocarril algunos ciudadanos que compraron muchos vehículos de carga. Entonces necesitaban toda esa serie de oportunidades para ellos movilizar la carga por las diferentes rutas del país.
Pero se nos fue eso tan maravilloso, tan romántico, tan bucólico que era el viaje en tren, donde teníamos todas las comodidades. Había también, como se da ahora, que primera, segunda, tercera clase, litera, donde descansar, restaurante, buenos servicios sanitarios. Bueno, era algo extraordinario. Entonces, desde hace 24 años, esas máquinas, esas locomotoras dejaron de acompañarnos. Parafraseando al presidente gringo Franklin Delano Roosevelt, hay dos fechas que el pueblo antioqueño debería recordar como una infamia. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. El 1 de julio de 1981 y el 10 de marzo de 2000. Sin embargo, casi nadie recuerda lo que pasó. Mire, eso de perder la historia, ¿no? La primera fecha fue el último día que entró un tren de pasajeros a la estación Guayaquil del ferrocarril tras 67 años de servicio, según los recortes de prensa de la época, mientras que la segunda fue la fecha de clausura de la ruta conocida como el Expreso del Sol, que conectaba a Medellín desde la estación Caribe hasta Berrío. Es decir, ambas fechas consolidan lo que fue un entierro de quinta al glorioso ferrocarril de Antioquia. La del ferrocarril es una especie de pérdida colectiva que se ha extendido por varias generaciones paisas, así las últimas no hayan visto el paso de sus gigantescas máquinas llevándole progreso a los más lejanos rincones. El hacedor de las gestas. Como se recordará, el ferrocarril no fue solo uno, sino que en algún momento de la historia fueron dos, el de Antioquia y el de Amagá. Este último cubría las rutas del suroeste hasta el Cauca. El primero surgió en 1874, cuando el departamento buscaba que alguien construyera un sistema de rieles que uniera a Medellín con el río Magdalena para así aprovechar la principal ruta de salida al mundo que tenía el país en ese momento. Es aquí cuando entra en la historia el genial ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros, quien comenzó la gesta que lo hizo grande en Antioquia y merecedor de que una estación del metro, una antigua plaza de mercado, una estatua y hasta un pueblo llevaran su nombre. Según la monografía sobre el ferrocarril de Antioquia del experto José María Bravo, pese a las constantes guerras civiles y a la renuncia de Cisneros en 1885 al proyecto, luego de dejar el tramo Berrío Pavas listo, el Tesón Paisa continuó con la obra durante 29 años, pues cabe recordar que la Guerra de los 1000 días, 1899-1902, dejó al país sin plata y sin obreros. Terrible lo de las guerras. De acuerdo con Bravo, la reactivación de las obras permitió completar el tramo entre la estación Botero y Medellín, que comprendía 15 estaciones, atravesar poblaciones como Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello en 1914. Y si bien, según el historiador Luis Fernando Molina, la estación de Guayaquil el 7 de marzo fue la descompuesta locomotora tirada por los bueyes de Pepe Sierra, para el 10 de marzo se registró la llegada del primer tren a las 6:30 p.m. Todo un suceso local que marcó el inicio de la carrera ferroviaria en el departamento. Aunque en teoría el objetivo de unir a Puerto Berrío y Medellín por tren estaba cumplido, este solo se logró completamente el 7 de agosto, miremos esa fecha, de 1929, cuando se cruzó con una locomotora el temible paso de la Quiebra, que por muchos años fue un desafío para los ingenieros de la época. El hito solo se franqueó gracias a la brillante obra del ingeniero Alejandro López. Por otro lado, por el sur del departamento también se vivió con frenesí el impulso de los trenes por cuenta del ferrocarril de Amagá. De acuerdo con el
texto de Luis Molina titulado El ferrocarril de Amagá, desarrollo de la ingeniería antioqueña. Miren qué bello esto. En 1890 el departamento comenzó las negociaciones para construir una segunda vía férrea que uniera a Medellín con el Cauca. Aprovechando el impulso que el gobierno nacional en 1906 por varios ciudadanos notables en cabeza de Alejandro Ángel presentaron al gobierno su propuesta basada en los diseños de Cisneros. El gobierno dio luz verde y en 1907 nació esta propuesta del ferrocarril de Amagá. Para diciembre de 1911 ya existía un tramo de tren que vinculaba las estaciones y paraderos del poblado Aguacatala, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Ancón, La Tablaza, Caldas y finalmente Amagá, que recibió el traído adelantado para el 23 de diciembre de 1914, que permitió que allí llegara el tren. Igual pasó en Angelópolis en octubre de 1917. En 1922 el ferrocarril de Antioquia se apropió de Amagá y ya bajo el mismo nombre continuó su expedición. En 1924 llegó hasta la estación Camilo C. Restrepo en Amagá, bautizado así en honor al prolijo ingeniero paisa. Y bueno, ya les contamos que en 1930, este sí que nos emociona, el tren llegó a Bolombolo, nodo cafetero del suroeste antioqueño, mientras que en 1933 llegó a La Pintada. No olvidemos esta fecha. Bolombolo, 1930, 1933 La Pintada. En 1944 se dio el empalme de rieles con el departamento de Caldas y del Cauca, uniéndonos por fin con el Pacífico. Miren qué recorrido tan bello y tan importante para los que disfrutamos del tren, para ir de cualquiera, de La Pintada a Medellín, de Palomos a Medellín, para ir de Medellín a Puerto Berrío en un viaje magnífico, y después recordemos que el Expreso del Sol permitía la llegada a Santa Marta. Ha dejado pues algunos inicios el gobierno de Gustavo Petro de volver a recuperar este ferrocarril tan importante, y hoy sí que más, para unirnos, miren, los puertos de Urabá con el puerto de Buenaventura. Todo eso sería una maravilla. En su informativo Presencia estamos gracias a operadores de servicios, Operambiente, que es educación ambiental para la gente. Pagar paga, pague oportunamente sus servicios de acueducto de alcantarillado y contribuya con una gran empresa. Bueno, hoy tenemos un nuevo administrador, está al frente don Álvaro Ibarra, un hombre con mucha experiencia que había venido como secretario, un hombre que auxiliaba siempre a don Nicolás. Para él, bienvenido a esta gran empresa y bienvenido a estar con nosotros en Presencia. Y de igual manera estamos en periodo de campaña. El directorio liberal oficial de Fredonia, el de las grandes mayorías, invita a votar el 8 de marzo al Senado por María Eugenia Lopera L17 y para la Cámara por Diver Franco 117. Por los derechos laborales y prestacionales de mujeres y de hombres, vota bien. L17 al Senado y L117 de Cámara. Esta es publicidad política contratada. Bueno, al inicio de este año tuvimos, como siempre se hace en Medellín, el Pony Fútbol, y ahora tenemos también la final del torneo intermunicipal de fútbol, que otros denominan con ese nombre tan bello, el Mundial de los Pueblos, que se viene realizando en el municipio de Caldas. Bueno, a miércoles se tuvo la primera fase eliminatoria que da salida a clasificar 8. Para el día jueves hay descanso y para el día viernes se arranca con lo que serían los octavos de final. Entonces les cuento que clasificaron, estos son los mejores 8. Los que van a la serie octagonal: Cañas Gordas, pasó por el suroeste antioqueño Pueblo Rico, Carmen de Viboral, Sopetrán, Marinilla, Segovia, Santuario y Caldas. Bueno, el último que pasó fue Caldas, en un partido pues que definieron y que estaban pendientes del gol promedio
Caldas, Nechí y La Pintada. Bueno, en el último partido ha logrado un marcador abultado, creo que fue de 4-0 que le gana Caldas a Nechí, y así el equipo local, porque el torneo se está realizando en el municipio de Caldas. Qué bueno, allí en el estadio Luis Fernando Montoya. Bueno, muy interesante este evento que ha contado con muy buena asistencia. Bueno, y tenemos que seguir parados en las garras, aquí tenemos que decir la verdad. Vuelven a sorprendernos cuando está concluyendo este mes, para día miércoles, que vuelve a agitarse por COVID Pacífico, por la ANI, por todas estas entidades, un cierre en el sector de las areneras después de Amagá. Toca entonces volver a ponerse en pie de lucha, que los suroestanos nos hagamos respetar, porque nos tienen con rabia ya. Cuando se había quedado que de pronto se conversaba, que se buscaban otras alternativas, vuelven con la sonada historia con la que estuvieron asustándonos en el año anterior, de que, hombre, claro, vamos a hacer un cierre apenas entre las 8 de la mañana y la 1:30 de la tarde, o bien sea todo un atentado contra el transporte de pasajeros, contra el transporte de carga, contra el transporte del carbón, del café, de los enfermos. Es otro atentado contra la economía de los suroestanos. Bueno, pude ver un documento bastante importante que emitió la candidata a la Cámara de Representantes, la amiga Verónica Estrada Holguín, donde ella decía: bienvenido sea el progreso, bienvenido todo esto del desarrollo y toda esta serie de cosas, pero también hay que pensar en la parte humana, también hay que pensar en las comunidades, también hay que pensar en las problemáticas sociales. De nuevo, la delegación de la persona que representa a los alcaldes del suroeste, en cabeza de Wilser Molina, el alcalde de Yamagá. Bueno, allá fue otra vez a pararse. Al pie vimos también a la alcaldesa de Amagá, de Venecia, el alcalde de Amagá con la alcaldesa de Venecia, con el alcalde de Fredonia y el alcalde de Tarso, alcanzaron a llegar temprano para pararse en las areneras y decir: aquí está el suroeste en pie, y los 23 alcaldes están solidarios, porque así no tenga que pasar directamente el transporte de La Pintada, de Santa Bárbara o de Montebello. Sabemos que todo el transporte de cargas y gran parte del transporte de pasajeros y cualquiera que sea va a tener que estar pasando por las vías céntricas de estos municipios, y en el caso de La Pintada también se sienten perjudicados. Entonces, estamos en pie de lucha. El suroeste de nuevo se para en las garras y le dice no a este atropello que quieren cometer de nuevo con nosotros. Recuerde que en el municipio de Fredonia está la central de abastos Emilio Jiménez, en el edificio del café, con todo lo mejor en lo que tiene que ver con mercado de verduras, de frutas, con la mejor atención, la mejor tertulia, con Humberto Rodríguez Ocampo y con Berta Restrepo. Recuerde, allí lo estamos esperando. Vaya a tertuliar y llévese unos excelentes productos. Y estamos igualmente, gracias a Full Trámites, Claudia Marcela Castrillón, es el nombre completo, dice: estoy para atenderlos. Bueno, yo ya revalidé mi pase, gracias al acompañamiento directo de Claudia Marcela. Ella entonces está en la renovación de licencias de conducción, no es como el término más elegante. Igualmente en los cursos de conducción, historial de vehículos, traspasos, duplicados de licencias por pérdida o por hurto. De igual manera hay una asesoría gratis en RUN y en jurídica. Recuerde que esto lo podía hacer con esta muy distinguida dama. Bueno, muy preocupados con lo que pasa en el mundo. Definitivamente lo de Trump es gravísimo. Nosotros a veces nos quedamos pensando nada más en lo que pasa, en lo que ocurre en nuestro municipio, en nuestra vereda, pero resulta que somos víctimas hoy de la geopolítica mundial. Entonces ya no nos quedemos con lo que le ocurrió únicamente a Venezuela. No, lo de Trump terrible, y es un guerrerista. Y es que cuando 2 o 3 potencias de las que sabemos que tienen todo ese armamento nuclear les dé por acabar con el planeta Tierra, bueno, eso lo pueden hacer. Y miren, hasta un periódico ultragodo, pues, porque el colombiano es un periódico extrema derecha,
esa es la posición que le vemos ahora, dice el primer año de Trump y la ruptura del orden mundial. Bueno, ya vinieron y se alzaron como lo han hecho a Maduro, pero han dicho que lo mismo pueden hacer con Cuba y miren que se quieren llevar a Groenlandia. Y dice ese periódico conservador, Donald Trump ha completado el primer año de su segundo mandato bajo el signo de la confrontación. Mire, esa palabra es muy diciente en letra de estos amigos. Como si el mundo entero fuera un escenario de televisión, el presidente estadounidense ha impuesto una lógica de espectáculo y de fuerza, dejando en claro que su estilo se ha radicalizado. ¿Más para dónde? Desde el 20 de enero de 2025 hasta hoy, el mandatario ha acelerado su estilo de confrontación, ha llevado a Estados Unidos a romper con decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de las Naciones Unidas, y el unilateralismo es la regla. Trump ha convertido su administración en una suerte de laboratorio de poder duro y sin filtro. Oh, yo soy el que mando, yo soy el más grande, yo soy el más poderoso, yo soy el que aplasta, sí. Su lenguaje provocador, su política migratoria basada en el castigo, sus guerras comerciales y sus gestos expansionistas, como su pretensión de controlar Groenlandia, no son hechos aislados, no, configuran un nuevo orden mundial, una inestabilidad más, la falta de transar, de convencer, más que estar amenazando con su fuerza. Y hay un editorialista, Rafael Nieto Loaiza, que es otra extrema derecha, dice: los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Eso venimos sufriendo hace mucho tiempo, ellos nos atropellan. Dice: triste y cierto, esto lo dijo hace casi 3000 años Tucídides, un general e historiador ateniense. Eso que dice: los fuertes hacen lo que pueden, o lo que les da la gana, y los débiles lo sufren. Y dice este señor que a Trump no le da vergüenza identificarse a sí mismo como un dictador. Definitivamente él está manejando en contra de los otros países un deterioro democrático global. Explica también su simpatía por Putin, su comportamiento de matón de barrio y su desprecio por las alianzas que se consolidaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esto es terrible, pues, lo que nos está pasando con Trump. Les contamos que para Fredonia este mes de enero trae un hecho que es triste. Aquí no han nacido sino genios, hombres muy importantes, ya los hemos dicho. Ahora que hablábamos del ferrocarril de Antioquia, hombre, don F. Gómez, ese gran ingeniero fredonense, pues trabajó en el túnel de la Quiebra. Y miramos también que en Bolombolo trabajó ese inmenso poeta León de Greiff. Recordemos que incluso algunos amigos estuvieron postulándolo para el Premio Nobel de Literatura, y resulta que en enero de 1990, hace 36 años, falleció muy joven Jorge Mario Correa Henao. Este muchacho era un restaurador, director del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe de la antigua gobernación. El fredonense Correa Henao era especializado en Viena y en Jerusalén, con trabajos realizados en París y en Holanda. Muy importante, pues, estos hombres geniales que han nacido en estos pueblos. No todo el hombre que es importante nació en el Parque de Berrío. Y ojo con esto, estamos en el año y en este durísimo primer semestre de acontecer político. Bueno, estamos ya como en los últimos 38 días antes de las elecciones. Y miren, sobre los informes de política que me gustan mucho, como los hace Juan Carlos Hurtado, un periodista de Medellín, él nos reporta que Álvaro Uribe ha dicho que le preocupa más Iván Cepeda que Petro. ¿Y por qué? Las razones. Dice que Cepeda es más callado, es más organizado y que no es rumbero. Cosa que es cierto. Hay muchos que lo conocemos pues hace muchísimo tiempo que lo conocemos. Hijo de Manuel Cepeda Vargas, que fue un hombre muy importante de la dirección del Partido Comunista de Colombia, fue parlamentario y fue director del periódico Voz.
Entonces, nosotros sabemos del talante y de la calidad de este señor. Y algo parecido estuvo diciendo en estos días la Forí al hablar de Petro. Hombre, ese Petro es un hombre muy interesante, un hombre inteligente. Bueno, la Forí lo vemos que es de la Federación Antioqueña de Ganaderos, que ha sido de la derecha, pero lo vemos como muy aterrizado en esto. En otro orden de la información y pasando a la cultura, por 2 meses estará la exposición artística de la maestra Daisy Varela Úsuga, La magia de lo natural, está en la alcaldía de Venecia. Bueno, no he tenido la oportunidad de verlo allá, pero estuve viendo aspectos de la organización y qué perfección, qué belleza el trabajo de esta dama. Y como seguimos hablando de hombres importantes y nosotros los tenemos, hay una noticia cultural que a nosotros los fredonenses nos llena de alegría y de san orgullo y de paisanaje, porque nos cuentan que el escultor Gustavo Vélez Mejía, gran amigo del maestro Fernando Botero y quien empezó a hacer sus obras como mirando la figura de Arenas. Él no fue alumno de Arenas, Arenas no tuvo alumnos, él tuvo trabajadores. Hará una exposición en Pietrasanta, en Italia, en su plazoleta principal, y la misma estará cerca de la obra El Guerrero del maestro Fernando Botero. Bueno, muy importante eso. Como todos pensamos en la seguridad, todos queremos estar tranquilos, y en Fredonia, que es un pueblo a todo dar en ese sentido, les contamos que ha nacido desde el Departamento de Policía de Antioquia una campaña muy destacada con la Policía Nacional que está pretendiendo ejercer la confianza ciudadana, la prevención, la seguridad y la participación democrática a través de una política humana, cercana y articulada con las comunidades. Se sintetiza en la tarea de la Policía Nacional en esto que me parece muy puntual: hacer tarea y labor social preventiva y cercana a la comunidad. Eso nos parece que tiene que ser así. Bueno, termina el año y la gente termina también preocupada. Hombre, es que enfermos, comimos mucho, la gente dice me subí de peso. Fue mucho el consumo de grasas, cómo quedó mi pobre intestino, mi pobre hígado. Pues resulta que hay unas sugerencias también muy importantes en este sentido, y es que toca cuidar el intestino. Hay que cuidar el ecosistema microbiano del intestino, y que se convierte en un factor de salud no solo digestiva, sino de completo equilibrio del organismo. Por eso es muy importante tener en cuenta que además de hacer mucho ejercicio, de comer mejor, de dejar el cigarrillo, de menos licor, hay un objetivo que es también silencioso, y es cuidar el microbioma de ese ecosistema microscópico que habita el cuerpo humano y en el que influye la digestión, la inmunidad y el tener en claro que podemos evitar otras graves enfermedades. Aunque existe un microbioma en la piel, los pulmones, el sistema reproductivo, el intestino es uno de los más diversos y complejos del organismo humano. Ojo con esto, ojo con el colon, ojo con el intestino, donde hay unas funciones que van mucho más allá de la mera digestión. Nosotros ahí nos estamos quedando con el intestino, y resulta que, ojo con esto, cada microbioma intestinal es único. El de Verónica es el de Verónica, el de Don Omar Arango es el de él, y el mío es el mío. Tan distintivo como una huella dactilar. Y las bacterias que lo conforman ayudan a descomponer fibras y almidones, sintetizan vitaminas esenciales como la B y la K, producen aminoácidos y generan ácidos grasos de cadena corta, compuestos que contribuyen a la salud del colon y a la prevención de enfermedades. Ojo, mi amiga doña Leisa Ramírez, usted que también ha tenido todas esas atenciones tan importantes y a que además nos debe una, pero por allá vamos a ir a su casa. Además, les contamos que cumplen un papel muy importante como el mantenimiento de la barrera intestinal. Se convierte en una especie de escudo que protege el organismo de muchos problemas dañinos. El equilibrio de ese sistema es delicado, y cuando se pierden, mucho cuidado, bacterias beneficiosas, se abre el espacio para microorganismos capaces de causar enfermedades.
Uno de los casos más conocidos es la Clostridoides, una bacteria que puede provocar diarreas persistentes y hasta lesiones graves en el colon, que son potencialmente mortales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Priorice una dieta variada y rica en fibra. Consuma frutas, verduras, legumbres, alimentos de origen vegetal. Reduzca ultraprocesados como el azúcar, la grasa en exceso. Estas hacen que las bacterias pasen hambre y busquen nutrientes en el revestimiento intestinal, lo que puede dañarlo. Mire, pues hay que mandarle comida buena. Evite el uso innecesario de antibióticos, alteran el equilibrio del microbioma. Limite el consumo de alcohol, afecta la diversidad bacteriana del intestino. Mire, entonces el alcohol nada más no está afectando solamente el hígado, sino vea el intestino. Manténgase bien hidratado. Hay gente que es feliz comiendo en seco. No pasan ni sobremesa. Y miren, es necesario mantenerlo bien hidratado. No fume. El tabaquismo impacta negativamente en la salud intestinal. Buena información para doña Rosa Amelia Saldarriaga. Y por último, maneje el estrés. Este puede alterar la comunicación entre el intestino y el resto del organismo. Entonces miremos que hay una serie de consejitos muy interesantes que pretendemos llevarles en presencia, donde no solo se informa, sino que se forma y se educa. Bueno, y estas consultas interpartidistas ya se vinieron, ya hay que hacerlos, eso vale una cantidad de plata, pero qué dolor y qué tristeza. Esto significa la pobreza y la falta de partidos políticos fuertes. Y la premisa no es otra. Colombia es hoy un país sin líderes políticos, digámonos la verdad. Ya no hay hombres de la talla de Jorge Eliezer Gaitán, de Alfonso López Fumarejo, de Alberto Lleras Camargo, esos hombres importantes, de Mariano Ospina Rodríguez, un Pedronel Ospina. Dice, no hay una Dalid que convoque, que congregue y que aglutine a fuerzas de cara a una contienda electoral. Estamos llenos de paracaidistas que aterrizan en la arena política, muy saturados de transfugismos, cansados de políticos sin peso y hartos de vueltacanelas, de personajes que militan donde les convenga. No, los viejos hablaban de volteados o de voltearepas. Bueno, eso es más o menos lo que está diciendo aquí Rubén Darío Barrientos en un lenguaje mucho más estilizado. Y dice, allí emergen las consultas interpartidistas como una muestra fehaciente de la ausencia retratada de caudillos políticos. Convergen en ellas una miscelánea de políticos, politiqueros, aparecidos, tibios y muchos que en su inseguridad y flaqueza sienten que deben recibir respaldos y que son conscientes de que no llegan y que acuden a tramar sumatorias de votos. La prosopopeya rumba en esos mecanismos y ya tenemos que acostumbrarnos no solo a las consultas internas de los partidos, sino también a las consultas interpartidistas. Y va uno a ver y descubre que entre los de la contienda no hay ni siquiera afinidad política ni consensos, sino oportunismo y ventaja. Oye, esto pasa en los pueblos. Politiqueros que van nada más por la plata para el bolsillo de él, que no piensan en las comunidades. Eso lo tenemos aquí en Fredonia, en Pueblo Rico, en Apartadó. Muchos se autoproclaman candidatos de nada, cuando su recorrido es mínimo y dependen en figuración de haber ocupado por ahí cualquier cargo público. La retórica lleva a hablar de eufemismos como la gran consulta por Colombia, para darle relieves de personas y de personalidades que no alcanzan a ser nadie, sino que están haciendo es un sabotaje electoral. Estas consultas son primas hermanas de las firmas, que son otra mentira, porque muchos aspirantes las capitalizan para decirle a las audiencias que tienen muchos votos, que son votos seguros, y son mentiras, ¿no? Yo firmé por las de Abelardo y yo jamás votaría por ese señor. Ya cantaron en la registraduría algunos que tienen, pobrecito en la registraduría, ellos tuvieron que mirar 28.5 millones de rúbricas para pasar a mirar si son o no son, si son repetidas, si son fotocopias, muy triste. Bueno, como anillo al dedo cae una columna de Alfonso Gómez Méndez titulada Baile de Máscaras,
Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, un baile de máscaras y de personajes que se aparecen ahí sin tener ninguna importancia y ninguna trascendencia. En su informativo presencia le decimos que cuando venga a Fredonia busque Café Centenario, Rodrigo Arenas Betancourt, Café del Viento, Café Luna Llena. Bueno, aquí hay muchas marcas importantes. Yo digo esta porque es la que más consumo, la de el doctor Jorge Osa, Café Centenario Rodrigo Arenas Betancourt. Y bueno, les decimos que agradecemos como siempre a Operadores de Servicios Operambiente, que es educación ambiental para la gente y que dice que pagar paga y que hay que pagar oportunamente los servicios para contribuir con el desarrollo de una gran empresa que le sirve a nuestros municipios. Entonces seguimos pendientes. Mala carretera de Fredonia para Medellín. Pésima carretera de Fredonia a Puente Iglesias, pero eso sí, volquetas, carros de todo tipo y flotas de todo el carácter pasan por aquí. Un tiempo tranquilo en que no llovió mucho, pero por aquí no llegó la maquinaria a darnos una manito. Bueno, y así llegamos a la parte final de una emisión más de Presencia al Informativo que le gusta a la gente, como nos agrada haber estado con ustedes y haber sabido de su gratísima, de su noble y dulce compañía. Como siempre, en la parte técnica ha estado Verónica Marcela Marulanda Fernández y la dirección general de este amigo de ustedes, Antonio Estrada Saldarriaga. Para todos, que tengan la mejor de las noches, felices sueños y feliz fin de semana. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.